Y luego te meten en un espacio que es como para 20 personas y éramos más de 250. Y de repente cenando llegaron y le picaron el cuello de una manera que se empezó a desangrar, empezó a toser, empezó a sentirse pues ya que se iba. Y tú estar ahí y no poder auxiliarlo, se siente una impotencia horrible. Pero si tú lo auxilias, a ti también te toca lo que le toca a él. Si no eras malandro, si no eras malo, ahí entre tanta gente así, te ibas a hacer. El penal del Topo Chico fue durante décadas el hogar forzado de miles de personas, cuyas vidas fueron marcadas para siempre por su estancia tras sus muros. Durante más de 70 años, el Topo Chico albergó a una población diversa de reclusos, desde aquellos que cometieron pequeños delitos hasta los que cargaban con los crímenes más atroces, y cómo dejar afuera a aquellos que fueron encarcelados injustamente. Sin embargo, lo que realmente define la historia de este lugar no son solo los delitos, sino las vidas transformadas, los sueños rotos y las segundas oportunidades. Hoy exploraremos el impacto profundo y duradero que el penal del Topo Chico tuvo en los hombres que alguna vez vivieron entre sus muros. A través de sus testimonios, descubriremos cómo la experiencia carcelaria moldeó sus destinos y cómo, al recuperar su libertad, luchan cada día por construir un nuevo camino en una sociedad que no siempre está dispuesta a olvidar. Así que hoy nos vamos a adentrar en la historia de Axel y Matías, dos exprisioneros de esta institución cuyas vidas fueron marcadas para siempre. Ok, mi nombre es Axel, me voy a llamar en redes sociales como Axel Reo, caí a la edad de 19 años al penal del Topo Chico. Matías, 38, 19 de marzo de 2004 a mayo del 2015. ¿Qué hacía antes de caer? Pues era una vida normal, a lo mejor con la familia normal, pero el último año sí fue de andar con malas compañías, de dedicarme a la prostitución, de consumir marihuana cuando nunca la había probado para salirme de el no pensar la vida que estaba llevando en ese momento con mi papá. Eso me llevó a prostituirme, tanto con mujeres y después con hombres. Y una de estas mujeres era de que me contrataba 2 o 3 veces al mes. Llegó a enamorarse al punto de que el esposo, el que era su esposo, que era un abogado en ese tiempo, nos encierra a los dos. Ella estuvo casi 6 meses presa y yo pues me tocó la peor parte. Me sentencian a 12 años, 8 meses, 7 días. Fue un lunes, recuerdo muy claro, yo era taxista. Me enseñaron la orden de aprehensión y ese día para adentro, a las 10 de la mañana, ingresé al penal del Topo Chico. Se abrió un mundo, las nubes negras. Presagiaban muchos problemas. Yo jamás había pisado una cárcel municipal siquiera. ¿No te imaginas ingresar al penal del Topo Chico? Fue un calvario cuando no estás acostumbrado ni siquiera a caer a una municipal y luego de repente caes a un penal de la noche a la mañana. Es un calvario. Digo, yo ya lo he platicado en varias ocasiones que la primera noche intenté quitarme la vida de la desesperación. Tu cabeza se te llena de cosas negativas y los mismos celadores te decían las torturas que venían. Los mismos celadores te decían, si no conoces a nadie te van a quitar una lana. Me encierran en un área que se llamaba UR, Unidad de Reflexión, que eran como celdas de castigos. Y me meten a una celda con una persona en la cual me imagino que ya llevaba tiempo ahí. No me hablaba, yo le dije buenas noches y no me respondió. Y yo me agarro a llorar porque veía ratas que parecían tlacuaches cuando en mi vida les tenía un asco a esos animales. Y de repente me ganó la desesperación de escuchar que ahorita iban a venir a torturarme y a pedirme dinero. Pues se me hizo fácil quitarme la playera y colgarme en la puerta de la celda. Gracias a Dios, cuando me estaba faltando el aire, esta persona me da un bajo y me baja, me descuelga de ahí y empieza a hablar conmigo sobre Dios. Y eso fue lo que me ayudó a no cometer la estupidez de quitarme la vida el primer día que dormí. Yo ni siquiera sabía dónde se encontraba ese lugar. Una experiencia muy amarga, muy amarga. Y luego entras y luego el robo. Te roban lo que traes, zapatos, te roban todo. Sí, claro. A los, 40 minutos, 1 hora, te mentiría el tiempo exacto, pero de repente llegó un celador. Aquí está el nuevo. Me abren la puerta, alrededor de 20, 30 personas que fueron por mí. De ahí me llevaron a un lugar en el cual se llama mantenimiento. Gente que estuvo ahí lo debe haber conocido. Y ahí empezó la tortura real. El primer golpe, no se me olvida, que fue con unas pinzas como esas para quitar el tanque de gas en la rodilla. Y es fecha que llueve o cambia el clima y me duele como no tiene una idea.
Los otros golpes, torturas, tablazos, batazos, se te van olvidando con el paso de los días. Tienes tanto miedo al estar hincado alrededor de tanta gente que no te imaginas lo que te puede pasar en ese momento. Ya nomás me pidieron la cantidad que yo tenía que pagar por el delito, por el según yo había caído. Y ya me volvieron a regresar a la celda todo molido en golpes esa noche. Ya te toman las huellas y todo. Uno lo había visto en las películas nada más. Y te toman las huellas y la foto y con la placa de lado y así. Y luego cuando te dicen, se le despoja de todos sus derechos humanos. Me puse a analizar las palabras. Y sí, efectivamente, podían hacer contigo lo que ellos quisieran. No tienen ningún derecho. Tus derechos humanos fueron anulados completamente. Y pues bueno, vas para adentro. Y ahí te llevan esposado. Se siente horrible estar esposado. Te sientes como un animal. La vergüenza que la gente te vea. Total, ya entras ahí, se abren los candados, se escucha horrible cuando se abren los candados, se cierran. Las puertas metálicas de acero, al abrir, al cerrar, se escucha horrible. Con el tiempo te causa un trauma, un complejo, es un temor. Fíjate que lo más pesado es hasta que te dan la sentencia. Yo tuve ese proceso, esta señora de la que les hablo, me mandaba cartas, me mandaba platos de comida y en ese plato de comida venían cartas en medio del arroz. Ahí me explicaba cómo iba el proceso. Nos mandaba a hablar el abogado, no, pronto se van a ir y pronto se van a ir. Y yo confié en eso. Ella me mandaba dinero todos los días y me explicaba cómo iba el caso, porque según traíamos el mismo abogado. El día que me sentencian, que ella me lo dice un día antes, mañana nos vamos. Se siente bien culero cuando vas con todos los ánimos a que ya te vas libre y te dicten tu sentencia. Ese día que subimos a la sala de abogados, le dictan los derechos a ella y la nombran absuelta de todo delito. Y yo dije, pues ahorita me los van a leer a mí y también absuelto, porque pues si ella no cometió el delito, pues yo menos. La persona que nos estaba inculpando era el ex esposo de ella. Cuando me van dictando mis sentencias, 12 años, 8 meses, 7 días, se te cae el mundo, brother. Luego lo piensas, ¿en qué voy a hacer aquí tanto tiempo? Yo recuerdo que fui a los teléfonos a avisarle a mi familia porque desde la mañana ya me estaban preparando una comida y de repente marcar y deja tú, brother, te dan 5 minutos de llamada. Se te acaban los 5 minutos, vuélvete a formar otros 40 cabrones para que vuelvas a hablar. Ese día le marco a mi madre, me dice, oye, ¿ya vienes para acá? ¿O a qué horas pasamos por ti? Y le suelto la noticia, brother. Fíjese que algo salió mal, me acaban de sentenciar a 12 años, 8 meses. Y nomás escucho cómo se le cae el teléfono, cómo se escuchan los gritaderos de mi familia diciendo que se había desmayado. Es una impotencia horrible, brother. Horrible, como no te imaginas. Te sientes tan tranquilo desde cuando caes hasta la sentencia porque crees que te vas a ir libre. Pero cuando te sentencian, brother, neta que pasan muchas cosas por tu cabeza. Y peor aún, si estás viendo día a día el infierno que se vive ahí. La neta, siento que sí hay mucha gente que piensa en salir por la puerta falsa porque ahí respira la muerte 24/7. El penal del Topo Chico, una prisión estatal que abrió sus puertas en el año de 1943, operó durante 76 años, siendo el 1 de octubre del año 2019 cuando sus actividades cesaron definitivamente, marcando el fin de una era y dando paso a su transformación en un parque. La prisión tenía una capacidad para alrededor de 3.635 reclusos, pero en varios momentos albergó a muchísimas más personas, lo que provocó evidentemente condiciones de hacinamiento y deterioro de las instalaciones. Las condiciones de vida en el penal del Topo Chico eran extremadamente duras y a menudo podemos decir inhumanas, así que a lo largo de su historia operativa, la prisión estuvo marcada por graves problemas de hacinamiento, violencia y sobre todo corrupción, lo que contribuyó a una calidad de vida deplorable para los reclusos. Uno de los problemas más graves era el amontonamiento. El penal, construido para albergar a un número limitado de reclusos, frecuentemente superaba su capacidad máxima, como te comentaba anteriormente, lo que resultaba en celdas abarrotadas y condiciones insalubres. Los prisioneros a menudo tenían que dormir en el suelo debido a la falta de camas y espacio. Y luego te meten en un espacio que es como para 20 personas y éramos más de 250. Literalmente dormías pegadito a la otra persona en el suelo.
pegadito literalmente. Ahí había mucha infección de todo. Yo siento que la higiene, la cantidad de ratas ratas de animalitos, hablando literal así de animales, de que te estabas bañando y de repente salía por la taza del baño una, o te estabas mojándote, bañándote y de repente salía por el pozo una. Y yo, como te digo, yo cuando caí era muy sangrón, muy presumido, me decían el fresita, imagínate, de lo mamón que era cuando caí. Y te vas adaptando. Al principio sí corría y me decía concito porque les corría las ratas, o cuando veía algún fantasma o así me sacaba de onda, y con el tiempo te vas adaptando a todo. Te vas adaptando a todo cuando los mismos compañeros te dicen no le tengas miedo a esa sombra, cuando los mismos compañeros te dicen no le tengas miedo a las ratas, son ratas normales. Pero cuando no estás acostumbrado y llegas así, sí te tardas en que se te quite ese fuchi de la celda, porque ni siquiera comes a gusto. Y la estancia allí, olvídate, la comida. Aún percibo el aroma de la sopa de fideo en un contenedor grande, como si fuera un baño cuadrado, y con rueditas, y lo van transportando y se va tirando. Y con el sol evapora ese caldito. Es un aroma tan desagradable. Y tener que comértelo porque tienes hambre, porque no te queda de otra. Y ahí mismo había una Fayuca, una tienda donde vendían hamburguesitas, taquitos, sodas, refrescos. Y de repente entran personas buscando a fulanito. Se dan cuenta ellos cuando entramos, se oye el rumor. Y si tienes alguna deuda con alguien que ya está dentro, pues olvídate, va y te busca y te pica. Y se encuentran tantas historias de allá de población y uno no quiere salir de allí. Pues con decirte, brother, que un vecino mío debía 202 pesos, te voy a dar ese ejemplo, debía 202 pesos en un restaurancito, les abonó 200 pesos, les quedó de deber 2 pesos y con un mal batazo le quitaron la vida. Y eso era todos los días. Ahí les quitaban la vida a cualquier persona como si fueran un cucaracho, vaya. No les importaba. Siempre andaban todos drogados, siempre andaban todos en un mal rollo, y si te les quedabas viendo, cuídate, porque si traían un arma o una daga como las conocíamos ahí, a ellos les valía madre picarte o les valía madre dispararte con balas de gocha. Mencionaban los batazos, imagínate, no sé si han agarrado a un árbol, un coche con el bat. Bueno, el encargado de batear a las personas era uno de los jovencitos, los campeones del country. Zumbaba el bat. No cualquiera zumba el bar. ¿Por qué? Porque allí en lo que es la cervecería Cuauhtémoc hay sensores para eso. No, hombre, este muchacho zumbaba el bar y lo empinaban a la persona, a la víctima. Lo empinaban y le daban el batazo. Son 3 de rigor. De hecho, cuando estaban ellos, al que llegara eran 3, para que sepas quién manda. Más para que supieras quién manda. Pero si te quejabas en uno de esos batazos, era otro adicional, eran 4. Entonces te tienen empinado, te tiran el batazo, te quiebra huesos, te deja la carne negra, así, literalmente negra. Todas las sentaderas negras, molidas. Duraban como un mes así negras. Horrible. Y a las mujeres les hacían igual. No había distinción. Era muy normal, güey. Amanecer al día y oye que se suicidó otro. Eran las palabras que utilizaban ahí, suicidio, porque en verdad no creo que se hayan suicidado personas que traían poquito tiempo de sentencia. Tan devastador. Imagínate, cada día habían muertos. Más cuando llegó el otro gobierno. Pero mientras tanto habían ahorcados. Esos sí, ahorcados legítimos. Pero esos eran legítimos. Ya después que llegó el otro gobierno ya no eran legítimos. Eran ahorcamientos, pero no legítimos. Ya cuando estaba el otro gobierno, como ellos tenían computadoras, laptops, con todos los expedientes de todos nosotros y de los que llegaban, tenían acceso a esa información. Oye, ahorita va a llegar fulanito, un secuestrador, échamelo para este lado. Llegó un violador, ya sabes cómo recibirlo. A eso los violaban. Andaban celda por celda pidiendo desodorantes. Llevabas un chiquito, y llevas uno, ese mero, para violar al violador sin saber si era inocente o era culpable. Pero claro, estoy hablando del 2007, 2008. Hubo uno que le metieron una botella con palos, trapos por ya saben dónde, lo desmayaron, estaba el chorreadero de sangre
Nos tocó verlos a más de 200 personas. ¿Saben cómo lo hicieron a reaccionar? Con toques. Con toques el chavo volvió a reaccionar, lo sacaron a un baño a bañarlo y todo, pero yo te voy a decir una cosa. Cuando abusan de un menor de edad, estamos hablando de niños de 8, 9, 10 años, lo que les hagan en la cárcel, brother, está bien. Porque los niños no merecen que los toque nadie. Desgraciadamente, hay personas que meten a la cárcel con un delito de violación, les hacen estupidez y medio, inclusive hubo varios que les inyectaban VIH, y de repente, por arte de magia, usted sale absuelto. ¿Y te imaginas? Todas las estupideces que le hicieron adentro, ya le echaron a perder su vida por algo que él ni siquiera hizo. Esa es la gran diferencia de las personas cuando caen en la cárcel. Te hacen tantas estupideces sin antes investigar bien si eres o no culpable. A mí me mandaron al Rondín 4. Aún el autogobierno no entraba. Eso fue en 2004. Ellos llegaron como en 2007. Entonces, del 4, ahí estuve bien, tranquilito. Era uno de los mejores ambulatorios, pero ya empezás a escuchar las formas de hablar de las personas, el trato. Conoces personas drogadictas, multiasesinos, parricidas, secuestradores, violadores. Y me tocó ver en la cancha de voleibol, en una banquita de concreto que hicieron. Tú tenías que salirte de tu celda cuando entraba visita. Éramos 3 en el Rondín, eran de 3. Y venía la visita de uno de ellos, entonces tú tenías que salir. Y todo el día andabas paseándote porque la visita duraba todo el día. Y si te tocaba a ti otro día, pues bueno, ellos se salían. Total que andaba yo bailándola, como se dice, ahí en la cancha de vóley. Y está un muchacho así, su mamá. Y lo que escuché, le dice, mamá, ¿me trajiste el dinero que te pedí? Dice, bueno, no te pude conseguir mucho, mi hijo, mira, nada más 20 pesos aparté para el camión. Dice, ay, mamá, dice, pues aquí el que vende, le gustaste, vas a tener que acostarte con él. Pero ¿cómo, mi hijo? Sí, tienes que acostarte con él porque si no me van a golpear. Ay, otra vez. Dice, sí, otra vez, mamá, pero ya va a ser la última. Dice que me hubieras avisado para traerme ropa interior buena. Dice, bueno, ándale, vamos. Imagínate ese mundo tan bajo, donde un hijo vende a su madre por 80 pesos de marihuana. Entonces dice uno, ¿dónde vine a caer? ¿Dónde me han traído? 24/7 tú los veías ahí intoxicados. Inclusive pasando por donde estaban en el teatro o así, ya iban todos drogados. Y si, vaya, todo el día los veías con un vaso de litro, tomando whisky, tequila. Era su vida de todos los días. Entonces, y empiezas a escuchar. Y luego me ofrecían ganar 15,000 pesos a la quincena por fabricar ladrillos de mota. Fuera, claro, si saliendo te invito a trabajar 15,000 pesos quincenales manejando ladrillos de mota. Pero eso sí, si cae el ejército, a todos nos caen. Y luego otro me decía, ¿no quieres cobrar la droga ya? Dice, te ponemos un taxi, una señora y un niño. Te damos 30,000 pesos quincenales. Pero vas a andar toda el área metropolitana cobrando. Y así, entonces, si no eras malandro, si no eras malo, ahí entre tanta gente así, te ibas a hacer. No, cuando salieras, ya ibas a salir con trabajo. Pero ya cuando llegaron el autogobierno, eso sí te decían, y estaban apuntando. ¿Quién quiere irse? No, pues yo. Ok, tu nombre, dime tu abogado. Y ellos arreglaban al abogado y al juez. Te sacaban. Pero tienes que salir trabajando con ellos. Ese era el pago. Trabajaras con ellos. Yo ganaba 155 pesos por quincena en el teatro. Yo me dediqué al teatro. A hacer obras de teatro, a hacer shows. Siempre dirigido al teatro, a que la gente que vaya a ver a sus familiares ahí vean una bonita obra de teatro y se vayan con una sonrisa de la cárcel y no con un llanto, que vean la fila de todas las personas formadas y toda la gente llorando, toda, es algo normal en una cárcel. Cuando caigo en el penal me dicen, tienes que tener trabajo, criminología, psicología, arte y cultura, religión, deportes, para que el día de mañana te den un beneficio. Bueno, voy a trabajo social, quiero trabajar. Así como no, mira, vas a barrer un cuarto así como un espacio del tamaño de este cuarto, digamos 3x4. Todos los días te levantas y lo barres, está limpio. Y al otro le toca el otro y el otro sí. Bueno, ¿y cuánto me van a pagar? Dice, 76 pesos. 76 pesos diarios. Dije, no, hombre, si yo a mis ayudantes les pagaba 500 diarios. Dice, no, es a la semana. A la semana.
Bueno, y cuando yo vaya a la tienda a comprar un rollo, un rastillo, me lo van a dar más barato. Y dice, no, ¿qué voy a hacer con 76 pesos? Claro, yo tenía mi dinero guardado, ¿verdad? Pero eso era por los abogados. Y dice, no, pues si quieres. Digo, no, pues no quiero. Y ya después una psicóloga me dijo, acéptalo, lo vas a ocupar. Bueno, anda, dame el trabajo ese. Se sentía uno denigrado. ¿Ves? Hay un número, una cantidad de dinero que le dan por cada preso. Y todo eso el gobierno, los directores se lo quedaban. Y es el coraje que te daban. Pero bueno, ya me puse a trabajar. Y luego aprendí artesanías también. El repujado en aluminio, el resacado en madera. También trabajé eso. Y luego ya me metí a coordinar los partidos de voleibol. Me hice coordinador de voleibol. Que por cierto hay muchas experiencias por ese lado. Muy buenas. Ya cuando llega el autocontrol. Y más cuando estás en una cárcel que no sabes si vas a vivir al día siguiente. Yo me despedía de mi familia todos los días. A veces mis hermanas, oye, es que tú te despides. Es que no sabes lo que es aquí vivir en la noche. No sabes cuando son las 9 de la noche y apagan la luz y tienes que agarrar la Biblia para rezar que no vengan por ti. Aunque tú no hagas nada. Si se les antojaba, iban por cualquiera a la hora que sea. Yo platiqué en un podcast hace poquito que fueron más de 40 personas por mí en la madrugada, como a las 2, 3 de la mañana, y me llevan desde Ampliación hasta el Rondín caminando, pero torturándome mentalmente, de que ya te cargó la fregada, que hiciste, que te quiere ver el patrón y que ya te van sopapeando todo el camino. Te despiertan asustado. Bueno, yo en mi caso, que con la diabetes, que te levanten así de la nada, pues sí te dispara. Y cuando llego con el jefe, no, es que nomás te mandé a hablar porque quiero que le hagas un show a mi hijo mañana. Mañana mi hijo cumpleaños y quiero que los del teatro le hagan un evento a mi hijo. Para eso me querían. No era para nada malo. Pero los achichincles, o al menos así los llamo yo, los gatos del gato, son los que tenían o se creían de una manera que son como si fueran dioses con poderes, cuando pues te los topas en otro penal y son tan miedosos que ni te imaginas. Ellos no necesitaban enemigos, ellos solo se mataban. Ellos solo se echaban tierra encima. Era una cosa tan fea por querer progresar, tener un puesto más altito. Me tocó ver, ya que nos cambiaron al 3 después, vimos a un muchacho que se metió a la celda del 1. No, era un tío, que está el jefe, el 1, y habían varios tíos. Y cada tío tenía patrullas, tenía mandos. Entonces, uno se metió a la celda del tío, agarró una paca de billetes y luego fue y lo sembró en la celda de otro. Ya a la tarde llega el tío, oye, me falta dinero, aquí alguien me agarró. Y dice, no, pues yo vi a fulanito que se metió a tu celda, jefe. A ver, vayan a buscar. Y sí, ahí estaba el dinero. No, hombre, pobre muchacho. Ya lo andaban matando. La violencia, aparte, era una constante en este lugar. Las riñas entre pandillas y grupos criminales rivales eran comunes, lo que resultaba en frecuentes enfrentamientos mortales. Aparte, la falta de control y vigilancia adecuada por parte de autoridades carcelarias permitieron que los líderes de las bandas ejercieran un poder considerable dentro del penal, exacerbando la violencia y la intimidación. También otra forma de violencia se vivía en la búsqueda de entretenimiento entre reclusos, obligando a otros a hacer actos barbáricos, violentos o de abuso solo por diversión. Un informe del año 2015 del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH en México, clasificó al Topo Chico como una de las peores prisiones del país, que yo diría de Latinoamérica, señalando la falta de control y los niveles altos de autogobierno por parte de los internos. La misma investigación también reveló que los prisioneros vivían en un estado de terror constante, sometidos a abusos físicos y psicológicos tanto por parte de otros reclusos como de las autoridades penitenciarias. No, los motines que me tocó a mí, si se puede hablar que son motines, eran pleitos entre ellos. Nunca yo vi que se metieran con la población, que yo me sentía parte de la población. No, esos motines que se ven en la tele eran entre ellos. Ellos querían tener un poder más que el otro y entre ellos se peleaban y se quitaban la vida. Pero no era de que se desquitaran con toda la población como dice la gente o se imaginan. No. Y la única vez que
lo quisieron ver como un motín. Fue cuando entró, no sé si la Policía Federal, una cosa así, que fueron por todos los que estábamos en las celdas. Todos los que estábamos en las celdas teníamos que estar aventando piedras. Si no, cuando se fueran esos vatos, pues ya sabrás lo que les hubiera pasado a las personas que no andábamos ahí aventando piedras. Eso fue la única ocasión que me pasó a mí. Si no mal recuerdo, fue en el 2011, 2012, no sé, por aquellos años. Nunca participé en uno de ellos, no. Estuve en medio, porque una vez me pescó uno allá por Talleres, atrás de la Esclera, por allá nos pescó un motín. Ahí no te avisaban. A veces sí te avisaban. Por ejemplo, yo trabajé también en la cocina como mantenimiento de cocina. Y luego llega el celador y dice, 1,000 pesos al que se quede. ¿Al que se quede qué? Estamos soldando todas las varillas, reforzando todas las varillas para que no se metieran al área de cuchillos. Y decía, 1,000 pesos que se quede aquí a defender la cocina. No, me cae. 4,000, 5,000 personas, ¿tú crees? Defendiendo este pedacito. Defendiendo este pedacito. No, ni por 1,000 pesos, ni por 10,000. Bueno, nos fuimos a nuestro ambulatorio. Y sí, esos miles de personas arrancaron los barandalitos de las ventanas y todo, y se metieron y agarraron. Sí hubo personas que sí se quedaron y les sacaron los cuchillos y todo y cachetadones y todo. No los mataron, pero el cachetadones, los chavos esos, les fue muy mal. Me tocaba, una vez fuera de mi celda. Esa es la cuestión, que tienes que buscar un refugio. Porque muchas veces drogados las personas ya no reconocen. Había personas que te reconocían y, hermano, váyase para allá. Usted no. Pero era una riña de los malitos contra los que no eran malitos, que no apoyaban sus ideales. Pero sí, una cosa te digo, cuando se decían que eran 49 muertos, eran más de 200. Colgados en las porterías de los campos, tirados ahí en el campo. No, era una cosa, una masacre. Mira, a mí me pasó una ocasión en mi celda. Estábamos cenando los 4 en mi celda. 2 de ellos trabajaban con esas personas. Uno, el cocinero que les acabo de decir, y otra persona era esta persona de las que le voy a hablar. Acaba de empezar una novela que se llama Hasta que el dinero nos separe. Nunca se me va a olvidar porque era la novela que veíamos ahí encerrados, de Itati Cantoral y Pedro Fernández. Y de repente, cenando, llegaron y le picaron el cuello de una manera que se empezó a desangrar, empezó a toser, empezó a sentirse, pues ya que se iba. Y tú estar ahí y no poder auxiliarlo, se siente una impotencia horrible. Pero si tú lo auxilias, a ti también te toca lo que le toca a él. Entonces tienes que aguantarte el coraje, yo me acuerdo que esa noche nomás le cerramos la cortinita a su búnker y yo cerré la mía y con una Biblia pues imagínate, o sea, al dormir al lado de un cuerpo, pues no descansas ni duermes a gusto. Pero no puedes auxiliar a nadie, no puedes ni siquiera prestarle un peso a una persona. Porque si le prestabas una moneda de a peso a una persona y esa persona se quejaba de que tú le prestaste, te iba como en feria, güey. Ahí había pretextos para pegarte o para quitarte la vida de lo que sea. Nosotros predicamos la palabra de Dios ahí y eso nos valió mucho, mucho. Un día matan a un tío que se enemista con el número 1. Se sacaron las pistolas y se enemistan. Y hablan para afuera, piden permiso para echárselo y bueno. Y sí, se lo echa. Entonces, varias personas que eran estudiantes de la Biblia de nosotros nos dicen, mano, cuídense mucho porque vamos y todos para allá, para el rondín. No los vayan a hacer daño a ustedes. Ese que se enemistó estaba en el 1, nosotros estábamos en el 3. Pero ya en drogados hacen barbaridades. No, hombre, olvídatelo. Nosotros nos fuimos arriba al rondín 9 y dijimos, oiga, nos dan permiso de escondernos aquí. Y dice, capataz, ¿quién es? Y dice, son los testigos de Jehová. Ah, sí, eso sí vive en la palabra, eso no se tapiña, no se ocultan en la religión. Ábranles, tenían doble candado, doble cadena, ya bien. Todos traían sus picos, todos. Ya sabían que iban a venir de allá para acá. Entonces dice, padre hermano, métanse a cualquier celda que quieran. Dice, de aquí primero nos matan a nosotros que a ustedes. Aquí están bien guardados, váyanse para allá. No, hombre, los muchachos en la celda que nos metimos, yo traía la rondalla. Yo manejaba la rondalla. Entonces un viejito de ahí, de ese ambulatorio, nos regaló 5 guitarras. Y me dice, maestro, vengas aquí en mi celda. Desde aquí vemos todo el panorama de ampliación. Y sí, veíamos cómo se venían la turba. Entonces un muchacho dice de ahí,
déjame arrancar unos tubos de galvanizado, tubos de agua galvanizados, de medio. Dice, déjame voy porque ese que vamos a matar, dice, ese me las debe, me golpeó varias veces, me batió varias veces. Y luego ya después de que me lo mataron, bien feo, fue horrible su muerte. Entraban llenos de sangre, con los tubos ensangrentados, y el olor a la sangre es algo peculiar. Y ellos bien regocijados, no hombre, se lo metí por los ojos. Y tú, no, yo por la garganta la reventé y así. Y el otro, no, yo un pedradón en la mera, en el cráneo, le arranqué parte del cráneo y así. ¿Cómo se regocijaban por eso? Es algo feo. Bueno, al otro día nos tocó predicar en la cancha y le habla a un joven. Dice, no, mano, yo ahorita no quiero saber nada de Dios, yo estoy bien contento. Yo, ¿por qué? Porque ya es que mataron a este. Sí, pero ¿por qué te regocijas por su muerte? Porque ese llegó con su patrulla, traigo una rata, y todos me rodearon con sus picos, todos, y me dio una rata así cruda. Pagaban 20 pesos por rata que les llevas. Me la llevó así, grandota, pasó un tlacuache. Y dice, cómetela. Dice, ¿cómo? Sí, cómetela. La cocino, no, así como está, cómetela, empieza a morderla. Dice, no, me empezaron a picar así, y la sangre escurría. Tuve que empezar a comer, me comí tripas y pellejo, todo con pelos, todo así bien feo. Dice, por eso me regocijo por la muerte de él. Imagínate esas situaciones, esa maldad, es algo fuera de serie, de verdad. A veces nuestros estudiantes nos decían, hermano, ¿va a ir al rancho? Sí, no coma, hoy no coma. ¿Cómo? ¿Por qué? Hágame caso, no coma hoy. Ya después había se oía la sirena, había uno desaparecido, ¿verdad? No lo encontraban y esa era la comida que nos habían dado. Pues, sin avisar ni nada, nada más reportaban que se fugó o que lo mandaron trasladado a algún otro lado. Era cosa pesada. Una persona de aquí de Guadalupe, Nuevo León, agarró a su hijo de los pies y lo azotó en una pared y otra. Cuando él llegó a la cárcel, él dijo que él cayó por homicidio y se creía muy chingón ahí en el pasillo porque cayó por homicidio. Pasó el tiempo y de repente sacan su noticia en Primer Impacto que ese imbécil allá le había quitado la vida a su propio hijo. Fue aquí en Monterrey, en el municipio de Guadalupe, Juárez, por allá. A esta persona, cuando supimos de él, fue una golpiza donde perdió un diente, 2 y para abajo. No les quitaban la vida. En Cadereyta nadie le quitan la vida. ¿El topo? En el topo sí. Es muy normal. Si él hubiera caído al topo por haber asesinado a su niño de 3 años, quiero que sepas que ahorita no estaría vivo. La verdad. Si acá le fue bien. Una golpiza de 30 personas, pero le fue bien. Porque lo que él le hizo a su propio hijo, la neta. Y otra cosa que les quiero comentar es ya cuando ellos entraron, yo seguí escribiendo obras de teatro. Y viendo a Chavana, por ejemplo, con sus 6 men, yo hice una obra. Invité a muchos compañeros a jalar conmigo. Eran exhombres, eran travestis, 4 contra 4. Y les pedimos permiso a ellos para presentarla en el teatro. Dijeron, vayan al área mujeres, pregunten por fulanita, presenten la obra a ella, si le gusta, se pone. Y si le gustó, entonces se imprimieron boletitos a 4 pesos. Se llenó el teatro, se llenó todos los pasillos llenos. Sales del teatro, había una fila todavía que querían ver la obra, de ahí hasta observación y daba vueltecita. Pero inmediatamente al teatro, para las canchas de voleibol, había otra fila. Gustó mucho la obra, pero el punto es uno de mis compañeros, que tenía un papel importante en la obra, coqueteaba con una mujer que era la mujer del número 1. Esta chica, con tal de hacer que el señor se pusiera celoso, empezó a coquetear con uno de nuestros compañeros de teatro. Entonces yo le dije a ese compañero, aléjate de esa muchacha. Aléjate de esa muchacha porque ella sí sabe lo que está pasando y tú no. Tú estás haciendo las cosas primero por ayudarla porque tú crees que ella se siente sola, que está deprimida y tú estás tratando de levantarle el ánimo.
porque era un muchacho muy limpio, él muy inocente en el sentido de que él sí era pegado a su religión, me explico. Y esa mujer, para venir a los ensayos de teatro, siempre venía con una patrulla. Y el jefe de patrulleros estaba en mi ambulatorio. Y luego me dice, Matías, ya vimos que aquel está coqueteando con la muchacha esta. Y es la vieja del jefe. Ya nada más con eso es piso. Lo vamos a pasar por alto, pero dile que se calme. Entonces el muchacho dice, no, es que nada más la estoy oyendo, nada más es mi amiga, nada más le estoy brindando apoyo. Pero tú no sabes a lo que va a pasar. Tú vas a terminar muy mal. Además, yo te estoy advirtiendo nada más porque no quiero verte lo que va a pasar, pero yo sé lo que va a pasar. Dicho y hecho, esta muchachita le empezó a mandar recados y esto y lo otro, y este muchachito se empezó a enamorar. El otro señor se dio cuenta, y el muchachito. Y ya fui con él. Oye, fíjate que ya se dieron cuenta que estás coqueteando con ella. No, no hay problema. Como era cristiano, decía, la sangre de Cristo me protege. Le digo, es que ese texto no funciona así. Cuando Satanás tentó a Jesucristo, le dijo, lánzate de aquí, según el Salmo 91. Lánzate de aquí, al cabo tu Padre va a dar encargo a los ángeles para que tu pie no dé contra roca alguna. Y Jesús le responde, está escrito. Y dice, vete, Satanás, porque está escrito, no des poner a prueba a Jehová tu Dios. Entonces le digo al muchacho, no des poner a prueba a Jesucristo. Él no te va a salvar si tú eres imprudente. No, ya verás que no pasa nada. Bueno, el día de la presentación era un jueves. A la 1 me dicen, fulanito está allá. Lo tienen allá en el A1. Y allá donde los castigaban, los torturaban. Y voy, yo disculpa, ¿tienes aquí el fulanito? Dice, sí. Dice, pero vete, hermano, vete, porque lo trajo el número 1. No sé que a ti también te envuelvan en esto. Bueno, llegaron las 6 de la tarde, iba a pasar la lista. Le dije al capataz, voy al teatro, ahí voy a pasar la lista, voy a tocar la obra de teatro. Sí, cómo no. Llego y ahí estaba él, vestido ya de mujer. No lo mataron, porque no. O sea, pero sí, por culpa de esa chava, lo golpearon muy, muy feo, muy, muy feo. Dice, sí, me dejaron salir. El jefe dijo, sé que te toca obra de teatro, vas a ir, y si trabajas bien, ahí muere, pero si no, te doy piso. Por eso me dejó salir, y ya la puso los ojos en blanco y que se desmaya, y lo capié, ya lo levanto. ¿Yo qué tienes? Dice, es que le dieron 10 batazos en las nalgas, y luego lo acostaron, lo abrieron de piernas, y le dieron 3 batazos así, en sus genitales. Le desprendieron casi el genital, ¿ves? Entonces tenía el sangradero, se estaba desangrando. Y le digo, tú no puedes salir así. Dice, sí puedo. Si no salgo me matan. Tengo que poder, llévame al baño. Le llevo al baño, allá se me desmaya también. De la persona de lo del teatro, pues lo tengo bien presente. O sea, yo lo cambié, yo le puse el vestido y el vestido se empapó de sangre. O sea, yo me acuerdo de esa escena. Y total que un muchachito dice, yo me sé el papel de él, yo los vi, ensayaron. A ver qué dicen esta parte, así. Ah, bueno, vístalo, ya lo vistieron. Y le dije al muchacho tú vas a salir, pero sentadito ahí en medio de nosotros. El momento que nos peleamos con los otros 4 y se hace el escándalo ahí en el escenario, tú no sales, tú te quedas allí. Pues ya la mera hora sí se paró y se tiroteó con nosotros y todo. Estuvo muy, muy, muy divertida la obra. Gustó tanto que sí aplaudieron y todo y se fueron. Nosotros estábamos en camerino con las mujeres que nos ayudaron a vestirnos y todo. Y yo, déjame, voy a preguntar a la patrulla a ver qué dijeron. Y ya voy. Y, oye, ¿qué onda con el muchacho? Dijo el jefe que ahí muere. Perdona la vida, pero si se manda cartitas para aquel lado, se le ve allá de aquel lado, ahora sí, ya no se le va a perdonar. Nos dio mucho gusto, pero él cayó en una depresión fuertísima y empezó a consumir drogas. ¿Ves? Él quedó idiota. O sea, él quedó muy mal de su mente de la golpiza que le dieron. Y esta chava, un día sentada y según llorando, que no, pero es que no sé qué, no seas desgraciada.
no seas desgraciada y no te pongas a llorar, porque tú viste lo que le estabas haciendo y tú estabas jugando con él. Tú sabías lo que le podía pasar y te valió queso. No llores, no te pongas como víctima porque tú sabías. No, pero es que yo no sabía, o sea, no. Porque cuando tú me platicaste, yo te dije bien claro, esta vida es así, 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 así. Si quieres entrar, hazlo, pero con conciencia. Y mira lo que hiciste. No es justo que por tú divertirte esté pasando eso a esa persona. Yo no me arrepiento de ver que, o sea, es que no te puedes arrepentir de lo que te pasa. Yo aprendí valores que no tenía. Aprendí a valorar la comida, de que antes, ¿qué hiciste de comer? Milanesa, no quiero. No, hombre, ahorita hasta un plato de frijoles te lo comes tan a gusto. Aprendes a valorar una tortilla caliente, como te digo. Aprendes a valorar el dinero, que antes, las monedas eran insignificantes. Ahora lo cuidas tanto. Ahí aprendes a valorar un abrazo, un beso de tu esposa, de tus niños. Fíjate, incluso un refresco en botella de vidrio. El sabor de un refresco en botella de vidrio a botella de plástico es muy diferente, pero solo lo percibes cuando dejas de tomar. Llegas a valorar esas cosas que se consideran insignificantes estando acá afuera. Valorar la comida de tu señora, de tu mamá, las tortillas de harina, el guiso, el sazón, la sonrisa, el abrazo cálido de una fémina, los niños correteando, todo eso lo empiezas a valorar. Pero sobre todo, la familia, brother. Que yo cuando vivía con mi papá, oye mamá, ¿cómo estás? ¿Necesitas dinero? Ok, al rato te llevo, al rato te deposito. Y nunca tenía el tiempo de verla. ¿Ahora dónde vas a ir, mijo? No sé, a lo mejor un fin de semana a Acapulco y luego regreso, me voy a Cancún. Siempre viajando y nunca el tiempo de abrazarla, de platicar con ella. Y sí me arrepiento, brother, porque ahorita, en la actualidad, pues mi jefa se quedó sin vista y es la factura. Es la factura de todos los días. A como estuviera el pinche clima, ella estaba ahí presente. Y ahorita que no puede ver, me duele un chingo. Perdón. Gracias a Dios padecí mucho. Perdí a mi mamá, a que fue mi esposa me dejó, mis hijos dejaron ir a verme. Pero yo, dentro de lo malo, aprendí muchas cosas. Aprendí que yo estuve ahí para enseñar. Yo enseñé a muchas personas, entre ellos mandos de ellos. A mí me tenían en el pabellón, a punto de quitarme la vida. El pabellón era un cuartito más o menos como donde dormíamos 200 personas. Y de repente mandan a unos tipos que me dejen una hoja y una pluma para yo mismo hacer mi carta, donde yo mismo, según me quería suicidar, porque no les podía dar el dinero que me faltaba, de lo que creo que me faltaban como 20 y tantos mil pesos, una cosa así. Pero cuando no los tienes, brother, ¿cómo le haces? Y cuando ya no quieres molestar a tu familia con tanta lana, dices tú, ya, que pase lo que tenga que pasar. Yo me acuerdo que van y me dejan eso, y luego me dicen, ahorita venimos por ti, porque ya te vamos a quitar la vida. Y dice el otro pendejo, te va a ir con madre, güey. No te vamos a torturar, nomás te vamos a ahorcar. Se van. Yo en ese tiempo nada más, mi abuelo era la persona que se me había muerto. Y pues yo veía una ventanita, pues nadie se imagina lo que es sentir la muerte o así. Yo veía una ventanita y yo le decía, papá, pues si me van a quitar la vida, pues recíbeme tú. Yo con mi abuelo desde muy chiquito siempre andaba muy apegado con él. Una persona que estaba como a 4 o 5 personas. Tengo y lee la Biblia, no te agüites, a todos nos van a tronar estos vatos. Pero mira, te acaban de decir que nomás te van a ahorcar, güey, no te van a torturar. No se siente nada. Que te digan eso, brother. Tu mente está pensando en la familia, hasta aquí llegué, ¿por qué? Le tenía coraje a la persona que me había metido ahí. Total, yo leo una Biblia chiquitita, donde la abro, yo leo un versículo, un capítulo, no sé ni cómo se le llame eso, de que algo me daba a entender de que las cosas iban a estar bien, que no me alterara, una cosa así yo leí. De repente llegan 2 tipos, uno era el mismo y otro era otro güey diferente. Fulano de tal, nos habían dejado la hoja 2 a otra persona y a mí. Fulano de tal, vente güey,
Total, me sacan de ahí y a toda la gente, no, pues ánimo, unos burlándose, ¿no? De que al rato te vemos con San Pedro y pendejadas así. El pabellón estaba, no sé, yo no sé hablarte mucho de cantidades así, de metros o así, pero yo le calculo, no sé, unos 300 metros, 200 metros, no sé. Todo ese camino, el trauma psicológico de lo que te van a hacer, de cómo te van a colgar, tú te le quedas viendo al cielo con ganas de darme otra oportunidad. Pero ¿sabes algo bien raro? Que yo sentía una tranquilidad tan hermosa que yo me imaginaba que así se sentía la muerte. Porque no me daba miedo. Al saber que ya me iban a matar, yo no sentía un miedo de que, ay, güey, ya me van a quitar la vida. Ay, güey, ¿qué voy a hacer? No. Iba caminando con ellos tan tranquilo, por un lado diciéndome la manera en la que me iban a colgar y por otro lado diciéndome tantas estupideces. Y yo lo platico como milagro de Dios porque cuando ibas al portón o al rondín, si te llevaban por la parte de la cancha de básquet, no había tanto problema. Pero si te llevaban por la parte de atrás de la iglesia, era para quitarte la vida. Yo me acuerdo que antes de dar la vuelta, pasamos por la iglesia, me llevaban uno a cada lado. Yo volteo a ver el Cristo, o sea, a Dios en la iglesia, y a mí se me figuró verlo riéndose. Pero pues uno callado, uno ya arma el rompecabezas a cómo te fueron pasando las cosas. Yo lo vi con una imagen medio rara. No les comenté nada a estos tipos, yo seguí caminando con ellos. Y antes de entrar al rondín, me grita un celador. ¡Fulano de tal! Te estamos busque y busque, cabrón, ven para acá, que no sé qué. Me dicen estos vatos, no te vayas a peinar, güey. A donde vayas ahorita, no quiero que te peines. Ahorita yo a ver con quién hablo para perdonarte la vida, pero es puro cuento, o sea, ellos ya traen la orden. Me meten al portón, no me dice nada el celador, nada más me dice, vete para la sala de abogados, allá espérate. Cuando yo entro a la sala de abogados y veo a 2, 3 personas ahí, les digo, oye, ¿qué pedo? Dijo, güey, es un traslado para Cadereyta. No sé, brother, si le dije gracias a Dios como 20 veces o más, pero había una puerta con un cuadrito viendo al cielo y yo, gracias, Dios, gracias por escucharme. Yo sé que tú me... O sea, pidiéndole a Él que fue el que me hizo este favor, que fue el que me dio esta segunda oportunidad de que ya me llevaban a punto del calabozo y Él fue el que me habló para este traslado. ¿Por qué lo veo como milagro de Dios? Porque yo no tenía la cantidad para pagar un traslado, cuando un traslado cuesta mucha lana. Y otra, si yo pedía un traslado desde adentro de la cárcel, si se enteraban ahí, en ese mismo rato nos quitaban la vida. Entonces, yo así lo veo como un milagro de Dios y así lo voy a ver siempre. Ese es el problema de cuando sales de una cárcel. Hay personas que conozco que duraron 2, 3 años en la cárcel y salen con delirio de persecución y salen sin querer salir de su casa ni siquiera a buscar trabajo porque traen ese miedo de lo que uno vivió adentro. A mí me pasó lo mismo. Me acuerdo en mi salida, te la hacen muy crítica cuando sales libre. Te juegan con tu mente para ver si tú cometes estupideces o algo. Te dicen que afuera hay un carro de ministeriales que están preguntando por ti. Y resulta que es mentira, nada más te asustan a ver lo que tú haces, ¿no? Me acuerdo ese día que estaban unas amistades, mi hermano y otras personas ahí. Estaba la celadora diciéndome, oye, estos ministeriales están preguntando por ti. Esa emoción que yo traía en ese momento se me cayó al suelo de ver a mi mamá cerquitas, llore y llore, a mis hermanos, a unos amigos, y ver la ministerial aquí diciéndote, es que venimos por ti. Y al último que te dicen, no te creas, estamos jugando. En este momento quedas en libertad, quédatele viendo esa cámara, di tu nombre, cómo se llama tu papá, tu mamá, y ya te dan la hoja de libertad. Ese lapso, brother, de correr de un lado hasta donde estaba mi familia, gente que conoce el penal de Cadereyta, saben lo que es correr a llegar hasta donde está tu familia. Pues yo creo que si hubiera jugado una carrera con Ana Gabriela Guevara, le hubiera ganado. Esa emoción de abrazar a mi mamá con esa adrenalina. Ella me acuerdo que me quería abrazar mucho tiempo. Yo le dije, no, mamá, vámonos. Yo la abracé fuerte, nos subimos al carro. Mis compas se subieron a otro carro y vámonos. Me dice uno de mis hermanos, ¿quieres cenar algo? Sí, quiero cenarme. Me acuerdo que le pedí tacos de trompo, bistec, frijoles charros, una papa asada. Me quería comer todo lo que viera en la calle que no tenía o no podía probar ahí adentro porque era muy cara la comida. Me acuerdo que llegamos a un Oxxo, yo me bajé bien chingón con él y ver tanta gente y ver así, no sé cómo explicarlo, vaya, pero me regresé, me acosté en el asiento de atrás, lloré y lloré, hasta que no llegué a la casa, brother. O sea, ese día fue para mí algo horrible.
Me la pasé con la familia, conviviendo con la familia ese día. Al día siguiente me fui con 3 amigos a unas palapas que están allá por la carretera nacional, por la Cola de Caballo. Allá estuve una semana, que no lo vi como encierro porque andábamos en cuatrimotos y divirtiéndonos ahí, pero fue al día siguiente de haber estado 6 años en la cárcel. Cuando se acaban esas vacaciones de la semana en las palapas y llego a mi casa, ahí es donde empieza el martirio. Ahí es donde empieza, es que esa persona se me queda viendo. ¿Me acompañas a un mercado? Sí, vamos a un mercado. Y llegas al mercado y ves que viene gente de frente. Tú te metes en tu cassette que es un motín y que la gente viene hacia ti, o que te conocieron hace 6 años, que te vieron en la tele. O sea, tu mente empieza a jugar contigo de una manera que ya no quieres salir ni siquiera de tu casa. A mí, gracias a Dios, este abogado, nunca me voy a cansar de agradecerle, porque yo afuera sí piensas también en cometer estupideces, pero cuando ves lo hermoso que es la vida y el valor que le tienes que tomar al tiempo, lo piensas 2 veces antes de cometer alguna estupidez. Ahorita si me preguntan, ¿le tienes coraje a alguien? No. Quiero vivir mi vida a gusto, en paz y sin problemas. El tenerle coraje a alguien no me gana nada, o no gano nada. Esas personas que hacen daño, tarde que temprano lo pagan. El karma existe y está súper comprobado. O sea, no hay necesidad de que yo haga algo con este comediante cuando ahorita en la actualidad ya le está yendo muy mal. Ya no le ofrecen trabajo. Y eso que yo no he hablado de él. Yo no he dicho el nombre de él. Pero ¿saben quién es el justo? El de arriba. Él se encarga de las cosas. 2200, ¿qué pasó? Estaba libre. Me faltaba 1 año para cumplirles. Y absuelto completamente. Inmediata libertad. Se quita la ficha. Pude sacar mi licencia de taxista. ¿Ves? Una alegría muy grande, muy bonita. Pero tardía. ¿Por qué? Porque la mujer, mi esposa, en mi juventud, pues me dejó. Salí a la calle solo. ¿Ves? Pero mi Dios me ha compensado. Me ha hecho encontrar una pareja muy linda, muy linda. También le sirve a Dios. Entonces, doy por bien vivido lo vivido y por bien llorado lo llorado. Esa fue mi experiencia allí en esos 2 penales, en el Topo y en el Cadrento. A lo largo de este viaje hemos conocido a Axel y Matías, 2 hombres cuyas vidas fueron profundamente marcadas por su estancia en la prisión del Topo Chico. Sus historias, aunque digamos diferentes, comparten un hilo común, que es la búsqueda de significado y propósito después de la libertad. Axel, quien alguna vez fue un número más en las estadísticas de reclusos, ha encontrado en su pasado una herramienta poderosa para el cambio. Hoy sus palabras resuenan en los corazones de aquellos que aún tienen la oportunidad de elegir un camino diferente, inspirándolos a aprender de sus errores y a luchar por un futuro mejor. Matías, por su parte, ha redescubierto la belleza de la libertad en los pequeños momentos de la vida cotidiana. Su historia es un recordatorio de que incluso tras las circunstancias más difíciles, valora estar libre más que nunca. Así que juntos, Axel y Matías representan la fortaleza y la capacidad humana para sobreponerse a la adversidad. Sus vidas son testimonios vivientes de que el pasado no define el futuro y que siempre hay espacios para la redención y la esperanza. Si tienes alguna historia de vida o algún caso importante que te gustaría platicar en nuestros videos, me puedes mandar un correo a correo@pepemisterio.com.mx, o si no, me puedes escribir por Instagram. Me encuentras como Pepe Misterio MX, ya sea que estés en cualquier parte de México o si estás en Monterrey, pues es mucho mejor.